La reforma tiene un objetivo muy importante y creo que cumple con ese concepto y es aumentar el cubrimiento de las personas que tienen derecho a pensionarse. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video podcast Contigo en cada paso de compensar, un espacio que hemos creado para hablar de temas relevantes del mundo laboral. En este episodio vamos a tratar de comprender un poco un tema que ha rodado mucho, que está haciendo mucho ruido y que le interesa bastante a los independientes y contratistas, y se trata de la reforma pensional. Para ayudarnos a entender un poco este tema tan complejo y con el fin de poder desglosar un poco esos términos generales, nos acompaña Lisbeth Martínez Leal. Ella es comunicadora social y especialista en alta gerencia. Vamos a contar un poco de su hoja de vida. Lisbeth tiene más de 15 años de experiencia en el sistema de seguridad social. Ha trabajado en el cumplimiento de requisitos normativos en el sector salud, de administradoras de pensiones y operadores del pago de la planilla Pila. Sin duda es una voz autorizada que nos puede ayudar hoy a entender un poco más este tema de la reforma pensional. Y en este episodio vamos a desglosar primero las definiciones generales y más adelante en nuestros siguientes episodios vamos a hablar un poco de los pilares y vamos a hablar también de los retos de implementación. Así que por favor pónganse cómodos, acompáñenos en este espacio. Lisbeth, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Liana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. También pues una bienvenida muy grande. Lisbeth, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La reforma pensional es un tema que está sonando mucho hoy en día, nos impacta realmente a todos nos afecta. Queremos entender un poco de qué se trata y más aún porque ahorita el 1 de julio va a entrar en vigor. Entonces queremos que por favor nos ayudes a entender un poco de qué se trata. Cuéntanos por favor qué es la reforma pensional y cuáles son los objetivos principales. Bueno, la reforma pensional pues indiscutiblemente es un cambio muy grande que viene a reformar lo que hoy en día conocemos como el sistema pensional. Y tú mencionas algo muy importante y es que tiene una afectación general. No solamente afecta a las empresas, que es el concepto que muchas personas tienen, afecta a todos los afiliados a una administradora de pensiones, a los futuros trabajadores, contratistas, independientes, personas que tienen trabajadores a cargo, empleados domésticos. O sea, realmente es muy amplia el grupo de personas que nos vamos a ver impactados con la reforma. La reforma tiene un objetivo muy importante y creo que cumple con ese concepto y es aumentar el cubrimiento de las personas que tienen derecho a pensionarse. Precisamente la reforma establece unas condiciones donde unas personas van a empezar a recibir un ingreso mensual, personas que hoy en día no tienen condiciones para pensionarse, que trabajaron muy poco tiempo de manera formal o que realmente no lograron completar esas semanas de cotización, van a tener la posibilidad de recibir un ingreso mensual que indiscutiblemente va a beneficiar y les va a garantizar una vejez digna. Entonces, la reforma pretende eso, pretende aumentar ese volumen de personas que hoy en día reciben beneficios del sistema pensional. Indiscutiblemente hay otras condiciones de cotización, hay unos valores que se van a empezar a recaudar, hay un tema de distribución de aportes para las personas que tienen ingresos superiores a los 2,3 salarios mínimos, pero el objeto principal de la reforma es ese, ampliar la cobertura de la población colombiana en el sistema de pensiones. Lisbeth, hay un término que suena mucho y es el esquema de pilares. ¿De qué se trata ese esquema? ¿Cómo está estructurado? Explícanos un poquito, por favor. El esquema de pilares que implementa la reforma pretende distribuir un poco los trabajadores, la población trabajadora en Colombia y que todos logren acceder a una pensión digna. Entonces, hoy en día conocemos mucho con el sistema pensional actual esa duda y esa pregunta constante de es mejor Colpensiones, no mejor los fondos privados y pareciera que eso fuera una disputa. ¿Quién de los dos es mejor? Lo que pretende este esquema de pilares es establecer eso, unas columnas que van a sostener todo el sistema pensional, donde no tendremos que elegir cuál es mejor, sino que de acuerdo a los ingresos, a la capacidad de ahorro que tenga la persona en sus aportes a pensión, pues irá perteneciendo en cada uno de esos pilares. Y los que más ingresos poseen, las personas que tienen pagos o valores de salario altos, pues van a entrar a sostener precisamente a las personas que de pronto tienen ingresos más bajos. Por eso ese esquema de pilares pretende estabilizar completamente el sistema. Los pilares están destinados de acuerdo a las personas, entonces tenemos un pilar solidario que va a ayudar muchísimo a las personas de bajos recursos, personas en extrema pobreza.
tenemos un pilar semicontributivo, que es para las personas que tienen ingresos quizás en ciertas épocas del año, en otros no tanto. El pilar contributivo que aplica para todas las personas y empresas que generan ese trabajo, que contribuyen activamente al sistema. Y finalmente un pilar voluntario que queda para las personas que tienen esa capacidad adicional de hacer aportes adicionales para mejorar la calidad de su pensión. Entonces realmente se cubre un poco más a la población que con el esquema actual que se viene manejando. Lisbeth, tú nos contabas hace un momento que realmente afecta a todo el público, independientes, contratistas, empresas, empleados, en fin. ¿Hay de pronto algún grupo específico que tenga alguna excepción a esta norma? ¿Nos podrías contar también un poco sobre eso? Sí, sí, Liana, y ese tema que mencionas es muy importante porque normalmente cuando salen estas reformas y el boom mediático genera que todos creamos que nos va a impactar, que es mala, que es buena, nacen una cantidad de conceptos que empiezan a discutir en si está bien o no la reforma. Más allá de eso y de las discusiones que tiene hoy en día, porque hoy en día la reforma tiene unas discusiones legales y probablemente muchas personas de las que nos están viendo han escuchado en redes sociales, en medios de comunicación, no, la reforma no va a pasar, se va a caer, van a suceder mil cosas. Y la realidad es que hoy en día tenemos una reforma pensional firmada, una ley firmada y publicada. Que pueden pasar cosas, claro, tranquilamente, hay unos temas de unas demandas que están en curso, pero no sabemos el resultado de esas. Entonces, la invitación es que trabajemos con lo que tenemos hoy en día, que es una ley firmada. Esa ley firmada impacta a una población y pretende que esa población, que es la población que está más lejos de pensionarse, ya empiece a cumplir con esas nuevas condiciones de la ley. La población que está próxima a pensionarse va a seguir con las condiciones actuales. La idea es no afectarla porque pues ya la mayoría de sus cotizaciones al sistema de pensiones los hizo con el esquema que venimos trabajando hace más de 20 años. Entonces se van a seguir manteniendo en esa condición. Eso tiene un determinante clave y es el número de semanas que tiene una persona en el sistema de pensiones. En esa historia laboral que a veces escuchamos yo sé que todos los meses tengo que pagar mi planilla y todos los meses hago el proceso de pago, Así pero es. no sé qué está pasando con ese recurso. Eso de pensiones está por allá amontonado, allá algún día lo iré a ver cuando llegue a viejito. Realmente todos deberíamos estar al tanto de esa historia pensional. Entonces, debemos consultar la historia pensional, saber el número de semanas que tenemos, porque la ley lo que señala es que las personas que tengan más de 750 semanas, en el caso de nosotras las mujeres, y quienes tengan más de 900 semanas, en el caso de los hombres, no los cobijará esta nueva ley. Entonces, la primera tarea súper importante para usted que nos está escuchando es vaya, consulte su historia laboral, mire cuántas semanas tiene. Si es mujer y tiene más de 750, si es hombre y tiene más de 900, tenga la tranquilidad que estas nuevas condiciones no le van a aplicar, que usted va a seguir en el actual esquema, va a seguir aportando de la misma forma, se va a pensionar con las mismas condiciones que hasta la fecha. Entonces, tarea importante esa, saber cómo estoy yo con ese número de semanas. Este número de semanas del que les hablo debe estar antes del 1 de julio del 2025, que como tú lo mencionabas, es la fecha en la que entra en vigencia esta ley. Entonces, Lisbeth, ahí es donde lo necesitamos. actualmente tú eres formadora y capacitadora de miplanilla.com. Toda esta experiencia que has tenido a lo largo de los años, de pronto, ¿qué te lleva a pensar o a decir qué otras, digamos, cambios importantes va a tener esta reforma, además de estos esquemas? ¿Qué nos puedes contar de todo este conocimiento que tú sabes? El impacto más grande de la reforma es que en adelante los aportes se van a distribuir. ¿Para quiénes? Para la población que no cobijan o que no tienen este número de semanas del que acabo de hablar. Entonces, primera tarea, saber si me va a cobijar la nueva ley. Voy, consulto mis semanas. Importante también si yo tengo trabajadores a cargo. Probablemente muchos de los trabajadores independientes que nos ven tienen empleados domésticos o personas que les ayudan en sus emprendimientos, en sus negocios, pues también tienen que hacer sus veces de Claro. empleador para esa persona. Entonces, saber cómo está la historia laboral propia y la de sus trabajadores para saber si le aplica o no la norma. A quienes les aplica la norma, es decir, los que no alcancen a llegar a ese número de semanas del que hablábamos, le van a aplicar estas nuevas condiciones.
pues primero se va a pensionar con las mismas semanas, eso no cambió la edad, no cambiaron las semanas, no cambia el valor del aporte, se sigue pagando el 16% desde hace más de 20 años, entonces eso no está cambiando en ningún momento. Pero sí vienen cosas muy bonitas en la reforma que a mí personalmente me parecen muy importantes, y la primera es que la reforma trae un enfoque de género muy importante Ok, y pretende equilibrar un poco esa carga que tradicionalmente la mujer ha tenido en el hogar, en la crianza de los hijos, y que probablemente imposibilita que tenga una continuidad laboral más permanente que la de algunos hombres. Entonces, ¿qué pretende la reforma? Equilibrar un poco esa carga, darle unos beneficios adicionales a las mujeres, trae unas condiciones de reducción de semanas para las mujeres, trae unas condiciones de que esas mujeres que están en el cuidado del hogar puedan aportar al sistema, puedan pensionarse en un futuro, que me parece un tema, una deuda enorme que tenía el sistema precisamente con ese enfoque de género. Además trae una condición súper valiosa que es la pensión anticipada. La pensión anticipada es una pensión que pueden obtener las personas con 1000 semanas. Entonces, poder pensar uno hoy en día en un abuelito que tiene 70 años y sigue cotizando porque no ha logrado llegar a las 1300 semanas, pues cuando llegue a 1000 va a poder pensionarse. Tiene unas condiciones, y es que va a seguir aportando a pensiones, pero es una persona que va a estar pensionada, o sea que con solo 1000 semanas va a lograr pensionarse, y eso pues va a beneficiar mucho a la población mayor. Yo creo que esos dos temas que traen la reforma con otros cambios que vienen por ahí, creo que son los más relevantes, los que me gustaría resaltar, porque me parece que tienen un propósito chévere y es vincular a más colombianos a ese esquema de pensiones. Lisbeth, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es información muy valiosa la que nos acabas de entregar en este episodio. A ustedes les damos las gracias por acompañarnos en nuestro video podcast. Esperamos que no se desconecten porque vamos a profundizar en temas más adelante, como van a ser los esquemas de los pilares, y también vamos a profundizar en la implementación de toda esta reforma pensional. Nuestro episodio tiene como propósito que ustedes puedan tomar decisiones informadas, así que los esperamos en nuestro próximo capítulo de Contigo en cada paso de Compensar.